Imaginen a un monje en su humilde celda, rodeado únicamente de pensamientos y oraciones al final de su vida. Su rostro refleja la paz profunda que solo la fe puede ofrecer. En esos momentos más privados, el Padre Pío recibe un mensaje especial de Jesús, uno que ilumina su camino hacia el cielo y nos deja una enseñanza eterna. ¿Qué revelación tocó su corazón tan profundamente y transformó sus últimos días en una experiencia trascendental? Te aseguro que este video te impactará, pues exploraremos un mensaje celestial que sigue tocando los corazones de millones alrededor del mundo. Comencemos. En 1968, la salud del Padre Pío estaba muy deteriorada, pero su espíritu seguía inquebrantable. A pesar de su debilitado estado, se negaba a cesar su labor. No paraba de atender confesiones, mostrando su incansable devoción. Aunque su cuerpo ya no era fuerte, siempre vivió con la intención de morir, sin dejar de cumplir con su misión. A menudo decía que nunca sabía si viviría un día más, así que cada noche pedía a sus hermanos capuchinos que oraran por él. La muerte no le atemorizaba, pero sí la sentía siempre cerca, como una sombra que podía llevárselo en cualquier momento. Poco antes de su muerte, el Padre Pío pidió que pusieran una imagen de San José cerca de su celda. Cada día se detenía ante ella, mirándola en silencio. Días después, supimos que había pedido a San José una muerte tranquila. Durante ese tiempo, una paz inusitada llenó el monasterio. Muchos mencionaron que había un silencio extraño que se sentía en los pasillos, en las habitaciones y en las zonas comunes. En estos días de cercanía con su fin, el Padre Pío rezaba más que nunca. Desde sus primeras oraciones en Pietrelcina hasta el solemne Padre Nuestro que recitó en su celda en sus últimas horas, la oración fue su compañía constante, en las buenas y en las malas, en todo momento de su vida. Si hasta aquí te está interesando esta historia y te gustaría recibir la gracia y el amor de Dios, no dudes en compartir tu versículo bíblico favorito o una frase que haya tocado tu vida espiritual en los comentarios. Ahora bien, pocos saben que los estigmas del Padre Pío fueron un fenómeno que generó tanto la admiración de los creyentes como las dudas de los escépticos. ¿Qué son exactamente los estigmas? Son marcas o llagas que aparecen en el cuerpo de una persona, reflejando las heridas de Cristo durante su crucifixión. Estas llagas se presentan en las manos, pies y costado, tal como las heridas que Jesucristo sufrió. En 1918, el Padre Pío comenzó a experimentar estas llagas mientras oraba en el convento de San Giovanni Rotondo. Las marcas en sus manos y pies, junto con una herida en su costado, eran dolorosas y frecuentemente sangraban. Para muchos, estos estigmas fueron una señal de su conexión profunda con lo divino. A pesar de las investigaciones que la Iglesia y la comunidad médica realizaron para determinar su autenticidad, los estigmas del Padre Pío fueron interpretados por sus seguidores como un símbolo del sacrificio que él compartía con Cristo. Representaban su total devoción y su deseo de cargar con el sufrimiento de la humanidad. Además de los estigmas, el Padre Pío fue reconocido por los muchos milagros y curaciones inexplicables que ocurrieron a través de su intercesión. En 2002, el Papa Juan Pablo II lo canonizó, confirmando su lugar como San Pío de Pietrelcina y dejando un legado que inspira a millones. El Padre Pío siempre tuvo claro que su tiempo en la tierra era limitado y que su vida aquí era solo un paso hacia el reencuentro con Dios. Él anhelaba el momento en que dejaría este mundo para estar con Dios para siempre. Un día, le escribió al Padre Agostino diciéndole que estaba cansado de la vida terrenal. Le confesó que vivir aquí le resultaba una amarga tortura y que temía perder a Jesús. Unos momentos antes de morir, pidió a sus superiores que oraran por él.
lo que fue su último acto de devoción. Cuando se acercaba su fin, el Padre Pío vivió sus últimos momentos en una profunda paz espiritual. La noche antes de su muerte, renovó sus votos como franciscano. A pesar de su enfermedad, susurraba el nombre de Jesús y María, sosteniendo su rosario con firmeza. Hacia las 2:30 de la mañana, ocurrió un suceso extraño. El Padre Pío, conocido por sus experiencias místicas, empezó a relatar visiones que nadie más podía ver. Dijo: «Veo a dos madres». Esto podría ser una referencia tanto a la Virgen María como a su propia madre, María Forgione. La falta de claridad en sus palabras otorgó a este momento un aire de misterio. En sus últimas horas, los estigmas, que habían sido un reflejo de su sufrimiento espiritual, empezaron a desvanecerse. Cuando mencionó ver a dos madres, estaba mostrando una conexión profunda tanto con lo celestial como con su vida aquí en la tierra. Este momento podría simbolizar su relación con la Virgen María, quien siempre fue su guía espiritual, y con su propia madre, que lo apoyó y crió. Las figuras de las dos madres representan el amor y la protección, tanto del cielo como de su familia terrenal. La capacidad del Padre Pío para tener estas visiones demuestra cómo estaba en sintonía con lo divino, incluso en sus últimos momentos. Estas visiones reafirmaron su fe y resaltaron la importancia de la maternidad y el amor en la experiencia humana y espiritual. Este viaje espiritual del Padre Pío, especialmente en sus últimos momentos, sigue siendo un ejemplo de fe y devoción que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. El significado de las visiones del Padre Pío refleja su papel como un puente entre lo humano y lo divino. Cuando, en sus últimas horas, los estigmas comenzaron a desvanecerse, esto simbolizó el cumplimiento de su misión terrenal y su transición hacia una paz eterna. Esto demuestra que su sufrimiento tenía un propósito mayor: permitir que otros comprendieran la presencia de Dios en sus vidas. Los testigos que estaban cerca mencionaron que las marcas en sus manos desaparecían, lo que indicaba el fin del milagro. Después de su muerte, los médicos no encontraron rastro de los estigmas. Su piel estaba suave y sana, lo que hizo pensar a muchos que Dios había intervenido en su sanación. La habitación del Padre Pío, al igual que él, estaba impregnada de una fragancia especial, conocida por ser un aroma asociado a él. Sus visiones, en sus últimos momentos, invitan a los fieles a buscar una conexión más profunda con lo espiritual, recordándonos que siempre hay algo más allá de lo que percibimos. Nos enseñan que lo importante es cómo estas experiencias pueden guiarnos hacia una vida llena de fe y esperanza, revelando que Dios está presente incluso en nuestros momentos más oscuros. El funeral del Padre Pío fue un evento profundamente emotivo, reflejando el impacto que tuvo en las vidas de muchos. Alrededor de 100.000 personas se congregaron para rendirle homenaje. Incluso desde los helicópteros se lanzaron flores y estampas hacia la multitud. Su sepulcro, en una cripta de granito bajo el altar de la iglesia, sigue siendo un lugar de peregrinación, donde los devotos acuden para aprender de un hombre cuya vida fue un canal de gracia divina. El Padre Pío solía decir que podría ayudar más desde el cielo que en la tierra, y cumplió esta promesa, ya que sus seguidores continúan buscando su intercesión y siguiendo sus enseñanzas. Durante su vida, celebraba misa en San Giovanni Rotondo, y la atmósfera durante esos servicios estaba cargada de una energía espiritual intensa. No era solo una misa común, sino una en acción de gracias por la Red Mundial de Grupos de Oración, que había sido reconocida por el Santo Oficio de Roma. El legado del Padre Pío sigue vivo a través de los numerosos testimonios de aquellos que han experimentado milagros y su intercesión. Su influencia se extiende más allá de Italia.
y es venerado mundialmente. La iglesia de San Giovanni Rotondo se ha convertido en un destino de peregrinación muy visitado, donde miles de devotos acuden cada año en busca de consuelo espiritual. Las organizaciones benéficas y hospitales que llevan su nombre continúan brindando apoyo a los necesitados, perpetuando su misión de amor y servicio. Su impacto perdura más allá del tiempo, reafirmando la creencia de que su obra continúa desde el cielo, guiando a quienes piden su ayuda. Durante sus últimos días, el Padre Pío estaba satisfecho al ver que los grupos que ayudó a consolidar ahora funcionaban en todo el mundo. Una tarde, mientras se alejaba del altar, se sintió débil y estuvo a punto de caer, pero sus hermanos capuchinos lo sostuvieron. En ese momento, su voz, quebrada y temblorosa, era el único medio para conectarse con sus hijos espirituales. Con una voz débil, solía decir: «Hijos míos, hijos míos». El día que se acercaba al final, el Padre Pío se asomó a una ventana para bendecir a la multitud en la plaza, a pesar de su salud debilitada. Con la ayuda de 2 hermanos, logró llegar hasta allí, demostrando su profundo amor por sus hijos espirituales. Esa noche, alrededor de las 9 de la noche, el Padre Pío, visiblemente emocional, llamó al Padre Pellegrino por interfono. Al entrar, el Padre Pellegrino encontró al Padre Pío llorando, algo inusual en él, que normalmente era un monje tranquilo. Tras consolarlo y asegurarse de que todo estuviera bien, Pellegrino volvió a su celda. En sus últimos momentos de reflexión, el Padre Pío expresó su deseo de renovar sus votos religiosos. Recitó su promesa de pobreza, castidad y obediencia con gran sinceridad. Yo, Padre Pío de Pietrelcina, juro y prometo a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre San Francisco y a todos los santos, cumplir todos los días de mi vida la regla de los hermanos menores. Aunque padecía de artritis y sufría intensamente, algo sorprendente ocurrió esa noche. A pesar de necesitar ayuda para moverse, el Padre Pío se levantó y caminó por la terraza sin asistencia alguna. En ese instante, hizo algo que no hacía desde hacía mucho. Encendió la luz por sí mismo y se quedó mirando, como si pudiera ver algo más allá de lo visible. Ya en la terraza, el Padre Pío se detuvo, observando el lugar donde sería llevado su cuerpo pocas horas después. De repente, una ola de enfermedad lo golpeó y tuvo que regresar rápidamente a su habitación, debilitado. Su piel se tornó pálida, un signo claro de que sus fuerzas se desvanecían. Repitió varias veces: «Jesús, María», aunque su voz se iba apagando. Una foto de sus padres colgaba en la pared y al mirarla mencionó: «Veo 2 madres». Estas palabras quedaron flotando en el aire mientras un fuerte ataque de asma lo debilitaba. Su lucha fue dura y su respiración se hizo cada vez más difícil. La habitación se enfrió y su piel se humedeció. Un médico llegó de inmediato, administrándole una inyección y oxígeno para intentar estabilizar su respiración. Mientras la atención médica luchaba por mantenerlo estable, la oración de los capuchinos se elevaba en voz baja, destacándose por encima del caos. Oraban: «Jesús, María y José, os doy mi corazón y mi alma». El Padre Pío, consciente de lo que sucedía a su alrededor, luchaba por respirar, pero su paz interior era evidente. Se le administró una inyección de urgencia directamente en el corazón, ya que su estado apuntaba a un infarto. En sus últimos momentos, la fe del Padre Pío se mantuvo firme. Aunque ya no podía hablar, sus labios se movían en silencio, pronunciando el nombre de Jesús. Sus hermanos capuchinos, presentes en esos momentos, esperaban algún signo de reconocimiento. Finalmente, el Padre Pío abrió los ojos por última vez, mirándolos con amor, como si se tratara de una despedida silenciosa.
El 23 de septiembre de 1968, a las 2:30 de la mañana, el Padre Pío falleció en paz mientras sostenía su rosario cerca de él. Solo unos días antes, el 20 de septiembre, se conmemoraba el 50º aniversario de la recepción de sus estigmas. Fue un día especial y muchos de sus seguidores, incluso aquellos que vivían lejos, viajaron para asistir a la misa en su honor. Sin embargo, para el Padre Pío era solo otro día de dedicación a su fe, sirviendo a los demás y orando, lo que reflejaba su compromiso constante con su camino espiritual. La misa del aniversario y la celebración en la iglesia fueron discretas y reflexivas, algo que habría sido de su agrado. No hubo discursos ni grandes festejos, sino una tranquila expresión de fe y devoción. El santuario estuvo adornado con cientos de rosas rojas, símbolo de la devoción del Padre Pío a la pasión de Cristo. Además, se colocaron hermosas flores sobre el crucifijo en el que recibió los estigmas en 1918, un homenaje profundo a los 50 años en los que llevó las llagas de Cristo. Durante la misa, el Padre Pío estuvo profundamente conmovido, a menudo con lágrimas en su rostro, que rápidamente secaba con su pañuelo. A lo largo de este tiempo, muchos de sus seguidores espirituales estuvieron con él en sus últimos días, lo que parecía un regalo de Dios. Sorprendentemente, el Padre Pío había predicho su muerte. En 1966, le dijo a su sobrina Pia Forgione Peli que no viviría más de 2 años. Más tarde, a un amigo le dijo que moriría a los 81 años, lo cual resultó ser cierto. Estaba convencido de que su final estaba cerca. Incluso le pidió al padre Onorato Marcucci que regresara pronto de vacaciones para poder estar rodeado de sus seres queridos cuando llegara su hora. El Padre Pío tuvo visiones relacionadas con el edificio que se construía a su alrededor. Le comentó a su hija espiritual, Josephine Bob, que moriría una vez terminada la cripta de la iglesia de Notre-Dame de Grâce, aunque él deseaba ser enterrado en una tumba sencilla, no en una cripta. La iglesia se completó en 1959, pero la cripta no se terminó hasta mucho después, lo que complicó aún más las circunstancias de sus últimos días. El Padre Pío falleció unas 16 horas después de sus últimas palabras. Aunque dejó un legado misterioso, hay una historia conmovedora que ocurrió en San Giovanni Rotondo, pocos días antes de su muerte. Una mujer de Catania, Sicilia, tenía el deseo de ver al Padre Pío y besarle la mano, pero debido a la multitud y la falta de dinero, su sueño parecía imposible. Sin embargo, después de soñar vívidamente con el Padre Pío, quien le decía que lo visitara, la mujer pidió prestado dinero y realizó el viaje. Su determinación conmovió a un sacerdote amable, quien organizó una breve cita para ella. El Padre Pío, al verla, la miró con ternura y la bendijo, dejándola en lágrimas. Otra historia impactante es la de Gino Sacco, quien pidió la intercesión del Padre Pío para su hija María Pía, que se encontraba gravemente enferma, sospechando de un tumor o peritonitis. El Padre Pío le dijo al sacerdote que María Pía no debía moverse y debería someterse a una operación de inmediato si era necesario. Pocas horas después, la salud de María Pía mejoró milagrosamente y fue dada de alta del hospital, justo un día antes de la muerte del Padre Pío, lo que muchos consideran su último milagro. Marisa Liberati, otra hija espiritual del Padre Pío, había recibido consejos de él durante años. Un día, hizo que el Padre Pío diera la primera comunión a sus sobrinas, Lucía y Ana. Después de que terminara su educación religiosa en Roma, las niñas querían hacer la primera comunión, un evento importante en la vida espiritual. Aunque sus padres eran reacios, Marisa, inspirada por un sueño, llevó a las niñas rápidamente a San Giovanni Rotondo para que el Padre Pío les diera la comunión.
El 22 de septiembre, durante una solemne misa, el Padre Pío, aunque débil, estuvo presente para dar la comunión a Lucía y luego a Ana, en un acto profundamente espiritual. Así, a través de las vidas tocadas por su intercesión y los milagros que ocurrieron en sus últimos días, el legado del Padre Pío sigue vivo. Su impacto no solo fue espiritual, sino también humano, guiando a muchos hacia la fe y la esperanza, aún después de su partida. Fue un momento especial para Ana Fanoni, ya que fue la última persona en recibir la Sagrada Comunión de las manos del Padre Pío antes de su fallecimiento al día siguiente. A lo largo de su vida, el Padre Pío demostró una fe inquebrantable, estando convencido de que Dios siempre estaba con nosotros y que todo iba a salir bien. Enseñaba que la mejor manera de acercarse a Dios es a través de la oración y la humildad. Con frecuencia decía: la oración es nuestra mejor arma, es la llave que abre el corazón de Dios. Su enseñanza se centraba en la gracia de la humildad, la pureza de corazón y vivir conforme a la voluntad divina, especialmente en momentos difíciles. El Padre Pío veía la vida como una constante lucha, donde cada batalla representaba un paso hacia la victoria final en el cielo. Animaba a sus discípulos a mantener la calma y la aceptación en tiempos de adversidad, confiando en que Jesús siempre los protegería. Jesús nunca os abandonará, les decía, subrayando que el sufrimiento terreno era pasajero comparado con la recompensa eterna en el paraíso. Cuando el tiempo del Padre Pío en la tierra llegó a su fin, sus palabras y sus acciones continuaron inspirando y guiando a sus hijos espirituales. Su legado de fe perduraría mucho más allá de su vida terrenal. Las enseñanzas y vida de San Pío de Pietrelcina son memorables y sagradas, pero aquí es donde la historia toma un giro sorprendente. A lo largo de su vida, el Padre Pío, conocido por sus estigmas y milagros, tuvo varias visiones aterradoras y proféticas. Estas visiones ofrecieron no solo un profundo vistazo a las luchas espirituales que enfrentaba, sino que también proporcionaron advertencias y mensajes dirigidos a la humanidad. Describió escenas apocalípticas, anticipando la devastación provocada por las guerras mundiales. Según sus visiones, la humanidad estaría sumida en un dolor profundo, con imágenes de ciudades destruidas y campos de batalla llenos de cadáveres. Estas visiones mostraban la destrucción, el hambre y la desesperación que más tarde se materializarían, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Describió ciudades arrasadas por bombardeos, con paisajes urbanos transformados en escombros. Además, vio campos de batalla cubiertos de cuerpos, una representación del sacrificio humano y la brutalidad de la guerra. Estas imágenes reflejaban la devastación de las trincheras en la Primera Guerra Mundial y los teatros de guerra de la Segunda Guerra Mundial. El Padre Pío también predijo el inicio de la Segunda Guerra Mundial, advirtiendo sobre la magnitud del sufrimiento que causaría a millones de personas. Afirmó que la humanidad enfrentaría una prueba sin precedentes y que la guerra sería un castigo por el abandono de los valores espirituales y morales. Instaba a la gente a rezar y buscar la paz, pues creía que un retorno a la fe y la oración podía mitigar el impacto de la guerra. Su capacidad para prever estos eventos globales sin precedentes reforzó su reputación como una figura espiritual con un don profético. Sus seguidores interpretaron estas visiones como un recordatorio de la importancia de la paz, la reconciliación y el retorno a los valores espirituales para evitar futuros desastres. En sus visiones, también habló de un infierno lleno de sufrimiento, donde las almas sufrían eternamente debido a sus pecados no perdonados. Estas visiones no solo eran imágenes aterradoras, sino poderosas advertencias sobre el peligro del pecado y la urgente necesidad de arrepentirse.
El impacto de estas visiones en el Padre Pío fue tan profundo que a menudo quedaba exhausto física y emocionalmente, pues el dolor y sufrimiento que veía parecían tan reales que lo dejaban exhausto. A pesar de la agitación que le causaban, el Padre Pío consideraba estas experiencias como un regalo de Dios, una oportunidad para recordar a las personas la gravedad del pecado y la importancia de vivir con fe. Usaba estas visiones como una forma de instar a sus seguidores a buscar la salvación mediante la fe, la penitencia y la oración. Las compartía durante sus sermones y confesiones, con la convicción de que su misión era guiar a las almas hacia la redención. Les recordaba que las visiones del infierno servían como un recordatorio del amor de Dios, que deseaba que todos encontraran el camino de regreso a Él antes de que fuera demasiado tarde. Una de las profecías más inquietantes atribuidas al Padre Pío fue la de los 3 días de oscuridad. Según esta visión apocalíptica, la tierra viviría un período de oscuridad total durante 3 días, un tiempo en el cual el mal dominaría, causando caos y desesperación en todo el mundo. Durante esta oscuridad, muchas almas se perderían debido a la falta de fe y preparación espiritual. El Padre Pío vio este evento como una advertencia de los tiempos difíciles por venir, pero también como un llamado urgente a la conversión y al arrepentimiento. En su visión, los creyentes serían protegidos por velas benditas, las únicas fuentes de luz en medio de la oscuridad física y espiritual. Instó a sus seguidores a permanecer dentro de sus hogares, dedicándose a la oración y reflexión espiritual, sin mirar afuera, donde el mal estaría desatado. La imagen de la oscuridad completa también simbolizaba la pérdida de moralidad y la ausencia de luz espiritual en el mundo. Para el Padre Pío, esta profecía no solo era literal, sino también un símbolo de la lucha constante entre el bien y el mal. Él veía este evento como una prueba para la fortaleza espiritual de la humanidad. Los fieles que se mantuvieran firmes en su fe encontrarían refugio y protección en su devoción, mientras que aquellos que no lo hicieran podrían sucumbir a la desesperación y la tentación. Esta visión era una llamada a la preparación y a la vigilancia constante, instando a sus seguidores a fortalecer su relación con Dios y vivir según los principios cristianos para estar preparados ante cualquier desafío espiritual. Las palabras del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad son vistas como una advertencia para la humanidad, recordándonos la importancia de permanecer firmes en nuestra fe. Incluso en los momentos más oscuros, debemos recordar que la luz divina de Dios siempre tiene el poder de prevalecer. A lo largo del tiempo, esta profecía ha cautivado la imaginación de muchos creyentes, alentándolos a reflexionar sobre el estado de su vida espiritual y la necesidad de estar preparados para enfrentar las pruebas con esperanza y fe. La visión del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad sigue siendo un recordatorio impactante de la fragilidad humana y de la necesidad de buscar la luz divina como guía en tiempos de incertidumbre. Afortunadamente, el Padre Pío también tuvo visiones sobre la segunda venida de Cristo. En sus visiones, el Padre Pío vio el regreso de Cristo en toda su gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos. Este evento sería un momento de revelación, donde cada alma tendría que rendir cuentas por sus acciones en la tierra. Según el Padre Pío, la segunda venida sería un acto de justicia y misericordia, en el que cada persona confrontaría sus propias decisiones, acciones y su fe. Para él, este juicio era una oportunidad para la humanidad de redimirse, subrayando la importancia de un arrepentimiento genuino. El Padre Pío veía a Cristo como un juez justo y compasivo, que no solo evalúa las acciones visibles de las personas, sino también sus intenciones y el estado de su corazón. La enseñanza central que transmitió era sobre la importancia de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo,
cultivando virtudes como la humildad, la caridad y el perdón. Para el Padre Pío, la segunda venida no era simplemente un evento de juicio y temor, sino un llamado a la transformación interna y a fortalecer nuestra fe. Sus visiones sobre este evento ofrecían esperanza, recordando que, aunque el juicio es inevitable, la misericordia de Dios es infinita. Para aquellos que sinceramente buscan arrepentirse y reconciliarse con el Creador, estas visiones ofrecían la promesa de una nueva creación donde finalmente prevalecerían el amor y la justicia divinos. El legado del Padre Pío continúa siendo una guía para aquellos que desean llevar una vida piadosa y significativa mientras esperan el regreso de Cristo. Sus visiones de la segunda venida nos recuerdan el llamado universal a la santidad y a la preparación espiritual, instando a cada persona a estar lista para cuando llegue el momento de rendir cuentas ante el juicio divino. Queridos hermanos y hermanas en la fe, es un placer para mí compartir con ustedes historias de devoción y santidad como estas. Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre las visiones y profecías del Padre Pío. Esperamos que este video haya sido una fuente de inspiración y les haya brindado una nueva perspectiva sobre la fe y la espiritualidad. Nos gustaría saber qué piensas acerca de estas visiones. ¿Cómo han influido en tu vida espiritual? ¿Has tenido alguna experiencia que te haya acercado más a tu fe? Te invitamos a compartir tus pensamientos y vivencias en la sección de comentarios. Nos encantaría leer tus reflexiones y experiencias sobre cómo las enseñanzas del Padre Pío han impactado tu vida. Si consideras que este contenido es valioso, por favor, compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan aprender más sobre el legado espiritual del Padre Pío. En pantalla aparecerán 2 videos adicionales si deseas continuar explorando más contenido. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más información sobre temas de fe y espiritualidad. Gracias nuevamente por tu tiempo y apoyo. Esperamos verte en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.